¿Celebrar o no celebrar la Navidad? Bueno, esta es una pregunta que cada vez más cristianos, más creyentes se hacen. Si es correcto que un creyente, un hijo de Dios, nacido de nuevo, celebre estas fechas, ¿sí? Pero más que buscar la respuesta en otras personas, inclusive en predicadores, en fin, yo creo que debemos de recibir o de buscar esa respuesta donde deberíamos de acudir, que es la escritura, la palabra de Dios, ¿sí? Pero lamentablemente nuestra, prevalece más nuestro sentimiento, nuestro parecer, bueno, es que yo creo, es que yo siento, es que, bueno, en fin, ¿no? Prevalece esto más, ¿no? Pero yo pregunto, ¿por qué será que Dios no ha permitido que se sepa la fecha en la que Jesús realmente nació? ¿Por qué no ha sido así? ¿Mm? Si Dios hubiese querido que nosotros celebráramos o conmemoráramos este acontecimiento, pues yo creo que primeramente nos hubiese dejado instrucciones, nos hubiese dejado una ordenanza, cosa que no es así porque no la vamos a encontrar en toda la escritura acerca de esta festividad y de otras más que se celebran también, sino todo lo contrario. Parece que hubiese ocultado, porque si el hombre no lo sabe, porque realmente no lo sabe, es porque Dios así lo ha hecho. Dios ha ocultado, ¿no? Y yo creo que el motivo por el cual Dios ha ocultado esto es porque Dios conoce la inclinación de nuestros corazones. La inclinación que tenemos los hijos de Dios hacia la idolatría. Hacia la idolatría, sí, voy a decirlo abiertamente, porque yo sé que esto mayoría no van a estar de acuerdo. Yo estoy dando mi opinión, no estoy imponiendo nada, simplemente estoy dando mi percepción de este asunto conforme a lo que yo he escudriñado en las escrituras. La inclinación que tenemos nosotros los seres humanos hacia la idolatría, yo creo que este es el motivo por el cual Dios no ha permitido que se sepa la fecha, ¿no? Al igual que no permitió que se supiera dónde fue enterrado el cuerpo de Moisés, porque si de haberse sabido hoy, este sería un sitio de peregrinación, un sitio donde se rindiera, en fin, donde se hicieran rituales, en fin, ¿no? Y tuvieran a Moisés como un personaje casi de adoración, ¿no? Por la misma razón que Dios, el mismo templo que Él mandó a construir, que dio instrucciones para construirlo, Él mismo mandó a derribarlo, porque ese templo también se había convertido en un lugar así como para los musulmanes, la Meca, un sitio sagrado, un sitio de peregrinación. Pues el templo de Jerusalén estaba haciendo algo parecido, ¿no? Era algo venerado, de hecho hoy en día las piedras que quedan alrededor, que forman parte del muro, la parte exterior de ese templo, vemos como todavía, vemos imágenes en la televisión, donde yo no estoy diciendo que se le rinda culto al templo como algo en sí, pero sí que es un sitio muy solemne, es un sitio, bueno, prácticamente sagrado, ¿no? Y así, bueno, en fin, muchas otras cosas. Y la Navidad no deja de ser una de estas cosas. Hoy en día vemos estos que llaman belenes, aquí en España se le llama Belén, en otros sitios de América Latina se le llaman nacimientos, en fin, ¿no? Lo vemos ahí adornado con un montón de figuras, animales y en fin, ¿no? Pastores y un niñito en una cuna, en fin, todas estas cosas, imágenes hechas de mano, ¿no? Entonces, ya sé que la mayoría van a decir, bueno, es que esto no tiene nada que ver con la idolatría, nosotros no somos idólatras. Bueno, de la misma manera como un católico nunca un católico va a reconocer que tener una imagen delante de ellos, ellos tampoco no están cometiendo idolatría con ellos, pues nosotros somos muy ligeros para juzgarlos a ellos, pero como he dicho, el ser humano en general tenemos esta inclinación, ¿sí? Entonces, sabemos también que precisamente la Navidad no es precisamente Jesús el protagonista. El protagonista de estas fechas no es precisamente Jesús. Es un señor gordo, de barba blanca, que se monta en un trineo, que vuela, que concede deseos, ¿no? Es un hombre mágico que concede deseos y que da regalos y en fin, todas estas cosas, ¿no? Sabemos que el espíritu que reina en estas fechas no es el espíritu de Dios, sino el espíritu de la Navidad. Ya he hablado de este asunto en otro video sobre los frutos de ese espíritu: nostalgia, derroche de dinero, vanagloria, vanidad, en fin, ¿no? Envidias, borracheras, en fin, ¿no?
melancolía, tristezas. Esos son los frutos y otros más que ahora no voy a mencionar, son los frutos de ese espíritu de la Navidad, ¿no? No son precisamente los frutos del Espíritu de Dios los que están allí mezclados, ¿no? Eh, Lamentablemente también tengo que decir que en estas fechas yo he asistido a muchas reuniones familiares y en fin, ¿no? De esta celebración, comidas y eso, y tenemos que reconocer, y los que me escuchan, si son honestos, tienen que reconocer que ese día precisamente de donde estamos todos a la mesa comiendo y eso, aunque se puede hacer una oración en algunos casos, se ora, ¿no? Porque es algo que forma parte, ¿no? Casi del ritual, hay que orar, pero realmente el protagonista ese día no es Jesús, no es a la persona de la que más se habla, no es a la persona a la que se le está, no, es un día familiar donde, bueno, la comida, las risas, los regalos, los niños, en fin, todas estas cosas que no siendo malas, no estoy diciendo que sean malas en sí, sino que simplemente distraen o dirigen la atención de ese día hacia todo menos hacia Jesús, ¿no? Pero bueno, lo que quiero es ir a la Escritura conforme a lo que, como he dicho anteriormente, que lo que tiene que prevalecer no es el que yo, bueno, es que yo siento, yo creo, es que a mí, o sea, y si a nosotros nos parece bien, entonces para Dios tiene que estar bien. Yo voy a leer algunos pasajes. Quiero ir a Deuteronomio, capítulo 4, donde está Moisés dando instrucciones al pueblo, unas instrucciones que Dios les ha dado, unos estatutos, unas leyes que Dios les está dando para que ellos están a punto de entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, y Dios, por medio de Moisés, les está dando unas instrucciones, ¿sí? Entonces, Dios empieza a hablar de esta manera. En el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a tus nietos, las enseñarás. ¿Se hace esto hoy en día en las fiestas, en las celebraciones? No. Tengo que decirlo que no. No digo que no haya alguien que lo haga, no digo que no, tampoco no voy a generalizar, pero en su gran mayoría esto no sucede. Esto no sucede. De lo que menos se habla es de Dios, de sus leyes, de sus estatutos, de lo que es bueno, de lo que Él nos ha mandado, de lo que debemos hacer, o sea, de cómo debemos vivir nuestra vida según la palabra de Dios. De lo que menos se habla es de esto. Él está diciendo aquí de esto, ¿no? Dice: el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, está hablando Moisés, dice: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Cuánto hemos aprendido de esa palabra? Solo falta hacer 4 preguntas a muchos que llevan muchos años en la iglesia, a ver cuánto saben o cuánto han aprendido de la palabra. Pues se han aprendido más de dichos humanos, de refranes y de cosas que no están instituidas en la palabra, pero de la propia palabra solamente hay que hacer 4 preguntas, no muy profundas, para darnos cuenta de cuánto hemos aprendido de la palabra, ¿sí? Pero ni siquiera esto se puede hacer, porque hasta esto se ha vuelto un tema polémico, porque hablar de la palabra en reuniones familiares, en reuniones de amigos, se ha vuelto complicado, porque a veces genera... para que no genere división, para que no genere, si lo que tú estás diciendo no concuerda con lo que el otro hermano piensa, entonces esto genera conflicto. Entonces, como esto ya se ha visto y es algo que sucede, pues la conclusión que se ha llegado es omitirlo, ¿no? Para no generar conflicto, vamos a pasarla bien, vamos a reírnos, pero no toquemos cosas de la palabra, y sobre todo si son cosas profundas, podemos tocar cosas, quizás si podemos hablar de algo muy básico, muy por encima, muy superficial, pero si entramos en profundidad, no, porque esto va a generar conflicto, va a generar división. Bueno, entonces dice así, ¿no? En el capítulo 11, voy a leer otra vez el versículo 10, perdona. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme,
para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. O sea, ¿para qué es la palabra de Dios? Para temer a Dios. Cuando habla de temer, obviamente no estamos hablando de ese temor de miedo, aunque también debería de estarlo allí. Porque como dice la misma palabra, dicho por Moisés mismo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer, o sea que es algo para temer de verdad. El temor al que se está refiriendo aquí es ese temor reverente, ¿no? A ese temor de no querer hacer lo malo. Pero para no hacer lo malo tenemos que saber qué es lo bueno, y para saber lo que es lo bueno tenemos que, él lo dejó reflejado en su palabra, que nos está diciendo aquí que debemos de aprenderla. Pero si no aprendemos su palabra, entonces lo que estamos llenos de aprendizaje, todo el aprendizaje que tenemos son aprendizajes que no provienen de la palabra, dichos, refranes y cosas que son muy humanistas en muchos casos, pero que no son conforme a la palabra. Entonces dice, para que aprendan, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Esto sucedió cuando el pueblo se acercó a ese monte Horeb, donde estaba Moisés allí, y miren lo que sucede a continuación. Dice, y habló, esto en el versículo 12, Deuteronomio 4, versículo 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Esto es importante, solamente ellos escucharon su voz, pero dice que ninguna figura viste. ¿Sí? Versículo 15. Voy a saltar al versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas. Guardadlas mucho. Pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Esto es muy interesante, esta palabra dice en el versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, y está hablando de que, a continuación dice, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. O sea, aunque sea Dios mismo que esté hablando, Él no se mostró a través de ninguna imagen, de ninguna figura. No quiso hacerlo. ¿Por qué motivo? Vuelvo a decir otra vez. Porque Él conoce la inclinación de nuestro corazón. Si Él se hubiese mostrado a través de alguna imagen, el ser humano hubiese hecho con sus manos una obra, una imagen tallada de esa imagen que el hombre vio. Por eso Él conociendo esta debilidad nuestra, Él no se mostró de ninguna manera, sino solamente su voz oyeron. Pero mira por qué dice, además de guardar nuestras almas, dice en el versículo 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen, figura alguna, esfinge de varón o de hembra. O sea, ni de varón, ni de hembra, ni de como han hecho los pueblos que los vecinos del pueblo de Israel, ¿no? Que tienen todo tipo de imágenes. Dice, ni de varón ni de hembra, versículo 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada, que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. O sea, tremendo. Ninguna. Hoy en día, como estamos tratando el tema de la Navidad, solo falta acercarse a cualquier Belén de estos que llaman, o nacimientos, como se les llama en otros países, para ver cuántas figuras vemos allí de animales. En este caso son vaquitas, becerritos, burritos y todas estas cosas, ¿no? Que dicen, bueno, no estamos aquí adorando. Él dice aquí, ninguna imagen viste, dice, para que no os corrompáis, dice. No sea que alces tus ojos a los cielos y viendo, versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Oye, este pasaje lo tengo que hacer un poco deprisa por no hacer esto muy largo, pero es que esto hay que leerlo muy detenidamente y detenerse y pensar y preguntarse y escudriñar en cada palabra que Dios está hablando por medio de Moisés en este pasaje, ¿sí? Porque aquí dice que no sea que alces tus ojos y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Por supuesto que si esto lo trasladamos al tema de la Navidad, obviamente aquí van a salir un montón de
de personas diciendo, pero si esto, nosotros no hacemos nada de estas cosas cuando montamos, los que están montando el Belén, que por cierto se hace inclusive en muchas iglesias, en muchos templos, se montan belenes, sean de figuras ficticias inclusive, o en algunos casos he visto también belenes o nacimientos vivientes, o sea, con personas, ¿no? Con personas disfrazadas, de pastores, el otro de la Virgen María, el otro del niñito Jesús y todas estas cosas, ¿no? Entonces, nadie, por supuesto que si entrevistamos o le preguntamos a cualquiera de ellos, nadie te va a decir que ellos están, en fin, ¿no? En fin, no están idolatrando, no están cometiendo idolatría con todas estas cosas, por supuesto, ¿no? Que es el tema central de todo esto. Pero realmente, ¿qué es idolatría? La mayoría piensan que simplemente es inclinarse, doblar las rodillas ante alguien o ante algo, alguna imagen, y rendirle culto, ¿no? Pero sabemos que la palabra siempre va mucho más allá, la palabra de Dios. Recordemos que el Señor Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice que ya cometió adulterio, ya adulteró en su corazón. Y es porque el Señor Jesús, o sea, Dios siempre va más allá de las palabras, o sea, las palabras siempre tienen algo más de profundidad, porque Él lo que mira es el corazón. Y aunque nosotros no estemos inclinando nuestras rodillas delante de ningún Belén, delante de ningún nacimiento, ¿sí? Pero nuestro corazón está inclinado hacia esas cosas, ¿sí? ¿Quieres hacer una prueba para ver si realmente es así, si tu corazón está inclinado hacia algo? No solamente sea este tema que estamos tratando, puede ser cualquier otro asunto. Simplemente basta con intentar soltar o dejar eso que estás haciendo. Y si es algo que te cuesta mucho hacerlo, porque pones muchos argumentos o por otra razón que sea, si es algo que te cuesta, aunque la palabra, algo que va en contra de la palabra estoy hablando, aunque la palabra sea clara en este asunto, no haya ningún mandamiento, entonces si te cuesta mucho hacerlo, ahí tienes un gran indicio de que estás idolatrando eso que estás haciendo, ¿sí? Hay muchas personas que he escuchado este comentario diciendo acerca de estas fiestas de Navidad. No, es que es nuestras fiestas y nadie nos las va a quitar, ¿no? Porque ahora como hay tantas personas que han salido a hacer publicaciones en contra de todo esto, ¿no? Entonces, pues, los que se resisten, pues simplemente, pues, he escuchado este comentario, ¿no? Es que son nuestras fiestas y nadie nos las va a quitar. Pero si son tus fiestas, tú que piensas así, tengo que hacerte dos preguntas. ¿Quién te las dio? ¿Quién te las dio? Porque si son tuyas, solamente hay dos formas de que puedan ser tuyas. O sea, porque tú le hayas creado o hecho, cosa que descartamos porque ni tú ni yo no hemos creado ni hecho esas festividades, o alguien nos las dio. Pero si decimos que alguien nos las dio, ¿quién nos las dio? Si fue Dios quien nos las dio, pues te voy a invitar o te voy a retar a que busquen o muestres algún texto bíblico donde Dios afirma que Dios nos ha dado estas fechas a nosotros, a sus hijos, para celebrarlas o para conmemorarlas. Y si no la encuentras, cosa que no va a suceder, entonces, ¿quién te la dio? ¿De dónde proviene? ¿Quién te ha dado para que tú digas que son nuestras fiestas? O son tus fiestas y nadie te las va a quitar. ¿Quién te las dio? Seguramente Dios no. Porque más bien Él hizo todo lo contrario. Él escondió no solamente el día, no solamente el mes que nadie lo sabe, sino hasta el año mismo. Nadie sabe el año en que Jesús nació. ¿Por qué? Porque esto sí que es algo que mucha gente no sabe. El calendario que tenemos en día hoy no es el calendario gregoriano por el que nos basamos hoy en día para decir que estamos en el año 2023. Es un calendario que no está exacto. Los últimos descubrimientos en las últimas investigaciones se ha descubierto de que nuestro calendario puede estar atrasado entre 4 y 6 años, lo que significa de que Jesús pudo haber nacido entre 4 y 6 años antes de la fecha de la que se ha establecido oficialmente para decir que hoy estamos al 2023, lo que significaría que hoy estaríamos entre 4 y 6 años
más avanzados de la fecha en la que estamos. Estaríamos en el 2027 o 2029 realmente. Y esto es importante, y para los que digan, bueno, ¿y esto qué influye? Pues influye muchísimo. Influye muchísimo porque esto afecta en lo que es la venida del Señor Jesús. Por eso, ciertamente Él dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Nadie sabe ni siquiera en el año en que estamos. Nadie sabe con exactitud, quiero decir, y mucho menos nadie sabe el día en que Jesús nació, nadie sabe el mes, nadie sabe el año, nadie sabe el lugar exacto, aunque digan, el Señor escondió todas estas cosas de nosotros, las escondió, justamente conociendo nuestra inclinación hacia la idolatría, la escondió. Así como he dicho anteriormente que escondió el cuerpo de Moisés, así el Señor escondió todas estas cosas de nosotros para que nosotros no hagamos lo que estamos haciendo, lo que estamos tan aferrados y lo que tanto nos cuesta dejar. Y esto es un símbolo de idolatría. Luego dice en el versículo que Dios le ha concedido esto a otros pueblos. A otros pueblos. Dios le ha concedido esto. A ellos Dios les permite tener esas figuras a las que ellos se inclinan y les sirven y todas estas cosas. Dice en el versículo 20, pero a vosotros, aquí este pero, a vosotros. ¿A cuáles vosotros? ¿A quién se está refiriendo aquí? A ese vosotros, ¿quiénes son esos? A sus escogidos, a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. A esos escogidos, dice, a vosotros os tomó y os ha sacado del horno de hierro, en este caso de Egipto. Obviamente, aquí todos o muchos ya sabemos que Egipto es una simbología o es una representación de este mundo. Este mundo, Egipto representa el mundo, Faraón representa a ese gobernante de este mundo, que es Satanás, ¿sí? Entonces dice, pero a vosotros os tomó y ha sacado del mundo, en este caso dice de Egipto, para que seáis un pueblo de su heredad como en este día. O sea, a ellos se les permite, pero a vosotros no. A nosotros no se nos permite este tipo de cosas. Porque aunque piensen que no la están idolatrando, pero en el momento que nosotros dirigimos nuestra atención, desviamos del objetivo que es Dios, inmediatamente hacia cualquier cosa, esto se convierte en idolatría. Sí, y esto, dicho así, puede parecer muy radical y me podría extender explicando esto, pero yo creo que no es necesario. No es necesario. El que tiene oídos para oír, que oiga. Cualquier cosa que nosotros hagamos, y sobre todo si la estamos, entre comillas, dirigiendo hacia Dios, pero cuando analizamos bien todo el contenido de lo que hacemos, vemos cómo está totalmente desviado. Esta Navidad, como he dicho, lo que menos se habla es de Dios. Me estoy refiriendo a los círculos personales. Luego vamos a la iglesia y bueno, es otra cosa, ¿no? En la iglesia se habla y Jesús es el protagonista. Pero luego en la vida personal, como sucedía con este pueblo de Israel, nuestros antepasados en Israel, ellos cuando iban al templo eran de los más religiosos, los más santos y los más devotos del mundo. Pero luego en su vida íntima no reflejaban esta santidad. Entonces inclusive ellos escondían imágenes, así como hizo Raquel, la esposa de Jacob, y otras mujeres, las mujeres de Salomón, tenían imágenes dentro de las propias casas donde ellos vivían, y así muchos de ellos, en fin, desviaban su vista, y esto se convertía, por supuesto, en idolatría, ¿sí? Y esto de esto es lo que Dios quiere guardarnos. A esto es lo que Dios se refiere en los versículos que he leído anteriormente, cuando dice que guardemos nuestra alma, para que no nos corrompamos y hagamos estas esculturas o estas cosas que hoy en día se hacen, ¿sí? No solamente las imágenes, sino todo lo que esto conlleva. Vuelvo a repetir, voy a leer otra vez el versículo 19. No sea que alces tus ojos y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios os ha concedido, dice, Jehová tu Dios esas cosas, Jehová su Dios, los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos, a todos los pueblos. ¿Cuáles son esos pueblos? Esos pueblos son las naciones, son esas personas que Dios ya sabe de antemano que no tienen corazón para buscar a Dios. O sea,
a ellos les aconsejé, lo voy a decir con estas palabras, aunque yo sé que es una palabra que no es popular, a los que no son escogidos, porque si resulta que si hay un pueblo escogido, hay una nación escogida, o hay un linaje escogido, significa que hay otro que es desechado, así de claro, aunque este no es el asunto que quiero tratar hoy en día, ese es otro tema, que también es polémico, pero es así de claro. Si hay una parte escogida, cuando tú escoges algo, como consecuencia estás desechando otra cosa, ¿sí? Entonces, a esos Dios les concedió que ellos, pero es que los demás lo hacen, es que todo el mundo lo hace. Sí, a ellos les he permitido, a nosotros no. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado de ese horno, de esa esclavitud, de ese horno de era donde estos israelitas, estando en Egipto, construían ladrillos de barro y los cocían al fuego para construir las grandes edificaciones egipcias. Pero en este caso es Egipto, este horno de hierro, está representando este mundo que nos quiere esclavizar por medio del pecado, y muchas veces lo hace con sutilezas, como estas cosas que parecen bonitas. Ay, es que un niñito en una cuna es tan hermoso, es tan bonito, una virgen y un pastor, unos pastorcillos y todas estas cosas. Mira la lista que Dios está dando. Ninguna cosa vistes ese día, ninguna cosa vistes ese día. En el versículo 20 dice, pero vosotros os tomó, esto ya lo he leído, ¿no? Dice, guardaos, en el versículo 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Ninguna cosa, ninguna. ¿Cuántas son ninguna? ¿Cuántas son ninguna? A excepción de algunas. Bueno, a excepción de la vaquita, a excepción de la ovejita, hasta a excepción del pastorcito, hasta a excepción del bebé, es que es Jesús, ¿no? Oye, es que es a Dios, como ese becerro de oro, es que es a Dios que le estamos dedicando a todas estas cosas, ese becerro que hicieron los israelitas. Es que encima Dios tiene que estar agradecido porque se lo estamos dedicando a Él. Él ha ordenado que esto no le es permitido a sus escogidos. No le es permitido, pero como prevalece tanto nuestro sentimiento, así como sucedía en el antiguo pueblo de Israel, sucedía lo mismo, prevalecía tanto lo que ellos sentían cuando veían esas imágenes y todas estas cosas, prevalecía. Hoy en día prevalece, no, es que Él sabe que mi corazón, Él conoce mi corazón, y Él conoce, y esta es la palabra más usada para nosotros los creyentes. Yo también la he usado muchas veces, o sea, no estoy levantando el dedo acusando a nadie, porque el primero que tengo que levantarlo es hacia mí mismo. Dios conoce mi corazón, pero precisamente porque Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón, es que Él estableció estas ordenanzas, que nos guardáramos, para que guardáramos nuestras almas y para que no nos corrompamos, para que no nos corrompamos. Es por eso, porque Él conoce nuestro corazón. Así que esa excusa de que es que Dios conoce mi corazón y Él sabe lo que hay. Precisamente porque Él sabe, están estas ordenanzas allí. Así que obedezcamos más a la palabra y menos a nuestros sentimientos y a nuestros propios pensamientos, a nuestro propio parecer. Versículo 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecidos en la tierra, si os corrompéis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, esto es tremendo. Y sabemos que esto sucedió. Sabemos que esto sucedió. Porque dice en el versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios celoso. Este es un versículo que se utiliza mucho, ¿no? Este versículo de que Dios es fuego consumidor, ¿no? Se utiliza mucho para cuando queremos decir, bueno, Dios no solamente es amor, también la Biblia dice que es fuego consumidor. Eso es un versículo que muchos conocen, pero solo el versículo. Lo que no conocen es en el contexto en el que se está hablando este versículo. En el contexto, lo utilizamos mucho para cuando queremos decir a unas personas, cuando quieren una persona, hay personas, o hay creyentes, o hay religiones, ramas religiosas que dicen que todo como hippie, ¿no? Todo amor no, pero entonces queremos decirle o rebatirle diciendo, no, si Dios es amor, es verdad, pero también Dios es fuego consumidor, y esto algunas personas lo utilizan en este sentido, pero ¿en qué contexto lo está hablando aquí
este versículo, está enclavado este versículo, en este contexto de la idolatría, en este contexto de la idolatría. No hay cosa, una de las cosas que Dios más detesta es la idolatría, ¿no? La idolatría. Y esta idolatría la llevamos arraigada nosotros tanto que no somos capaces de reconocerla, no somos capaces de reconocer, al punto está de que hoy en día que se sabe más acerca de este asunto de la Navidad, de sus orígenes, de todas estas cosas, por medio de las redes sociales, por medio de la comunicación globalizada que existe hoy en día, cosa que antes no existía, eran pocas personas los que tenían acceso a esta información. Hoy en día, aún con todo ese conocimiento que existe acerca de que podemos estudiar acerca de sus verdaderos orígenes, los motivos, o sea, hay todo lo que podemos saber en la vida. Sin embargo, como prevalece tanto nuestra cultura, nuestros sentimientos, porque hay un montón de sentimientos apegados a ello, nuestra infancia, cuando celebramos con nuestros padres, el arbolito, por cierto, el arbolito, en fin, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Prevalece tanto esto, que aunque tengamos la palabra de frente y la palabra nos esté gritando, así como prácticamente yo creo que estaba haciendo Moisés aquí, yo creo que Moisés estaba gritándole al pueblo de estas cosas. ¿Saben lo que sucedió con el pueblo de Israel? ¿Saben lo que sucedió? Bueno, sí, la mayoría lo saben. Pues lo que Dios precisamente les estaba advirtiendo que no hicieran. Una vez que ellos entran en esa tierra y ellos toman posesión de ella y se establecen en ella, ellos empiezan a ver a sus vecinos que ellos tienen estas cosas. Ellos ya venían de un contexto, ¿cómo se llama? Idólatra, que era Egipto, ¿no? Todas las imágenes, las esfinges y todos los dioses que ellos tenían, adoraban al sol, a las estrellas, ¿no? A la luna. Pero luego ellos entran a la tierra de Canaán y se consiguen con otro montón de vecinos, de países vecinos, que tienen todo tipo de figuras, de imágenes, de rituales. Y ellos, aunque ya tienen este conocimiento de parte de Dios, aún teniendo la escritura, bueno, en este caso era la palabra, ya sí, se había escrito en tablas de piedra y había pergaminos y ellos la tenían también en su mente, porque Dios la había impregnado en su mente, pero aún así eso no les impidió a ellos de que ellos hicieran todo lo contrario de lo que Dios les pidió. Ellos hicieron cuanta imagen quisieron y todo lo que les entraba por sus ojos, les parecía cosa agradable a sus ojos. Y ese es el motivo por el que primeramente Dios les mandaba profetas para advertirles, para que se arrepintieran, pero nada. Lo mismo sucede hoy. Hoy en día, como he dicho, hoy están las redes sociales, hay mucha gente hablando de estas cosas, está la palabra hablando constantemente, está el Espíritu de Dios redarguyendo. Sin embargo, prevalece tanto nuestra que no hacemos caso, así como no hizo caso el pueblo de Israel. Y aquí está este versículo: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios celoso. Y no importa cuánto disfraz le queramos nosotros poner de espiritualidad a esto, cuánto disfraz. Dios no ha permitido que se sepa la fecha, es porque Él no quiso que la sepamos. Si Él hubiese querido saberla, que nosotros nos la hubiese dejado reflejada, hubiese habido algún hallazgo arqueológico que lo comprobara, hubiese dejado una ordenanza en su palabra, mas no lo hizo, ¿sí? Entonces, para terminar, voy a recordar una historia que ya muchos saben, es la historia de la serpiente de bronce, la historia de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce ya todos sabemos que es una historia que sucedió también en el pueblo de Israel, también con Moisés. Y voy a leer lo que dice en el libro de Números, en el capítulo 21, a partir del versículo 4, dice: Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo, o murmuró, vamos a decirlo, murmuró el pueblo contra Dios y contra Moisés, o sea, contra Dios mismo y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Así le gritaban y murmuraban. ¿Por qué? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Están haciendo referencia al maná que Dios les enviaba del cielo. Estaban hastiados de ese pan, de ese maná,
¿eh? Entonces dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, sobre una vara, sobre un palo, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, ¿sí? Esta historia muchos la conocemos, no me voy a detener mucho aquí, pero esta es la historia de la serpiente de bronce, ¿no? Justamente, ¿ve? Justamente porque ellos desobedecieron a Dios y murmuraban y criticaban, pues Dios envía esta plaga de serpientes. Cuando las serpientes los mordían, ellos, esta es una alusión que hace alusión a Cristo, que ahora no voy a entrar en porque es otro tema, porque el Señor mismo Jesús dijo, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre. Bueno, este es otro asunto que ahora no voy a tratar, pero el asunto de la serpiente de bronce es importante, porque resulta que esa serpiente, recordemos que, así como he dicho, así como el templo que Jehová mandó a construir, así como ese profeta que era Moisés, que Dios lo levantó de medio del pueblo, Dios tuvo que destruirlo. En el caso de Moisés no fue que lo destruyó, sino que desapareció el cuervo para que no fuera venerado, no fuera idolatrado, para guardar nuestras almas de que no nos corrompamos, idolatrando el sitio o convirtiendo en un santuario en lugar de Moisés, y el templo de Jerusalén y el arca del pacto que está desaparecida, y así un montón de cosas más, ¿no? En este caso la serpiente, vemos que después, esto sucedió, esta es la historia, ¿no? Las serpientes mordían a los israelitas, y el veneno, antes de que llegara a su corazón y les paralizara, ellos iban corriendo y veían de frente a esta serpiente que estaba clavada en un palo. Era una imagen, por cierto, algo contradictorio, ¿no? Porque Dios está diciendo que no hagan imagen, y Él manda a Moisés a construir una imagen, ¿eh? Esto es tremendo, ¿eh? Pero bueno, este es otro contexto que ahora no voy a entrar en él, ¿vale? Pero luego, después, cuando ellos ya entran en la tierra de Canaán y ya constituyen reyes y están allí, como he dicho, y absorben toda esa cultura que tienen los pueblos paganos de idolatría, en fin, todas estas imágenes, hay un rey que se levanta, que es el rey Ezequías, que es uno de los pocos reyes que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, uno de esos pocos. Dice en el versículo Segunda de Reyes, capítulo 18, en el versículo 4, este rey Ezequías, que quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, todas estas imágenes que eran de otras naciones, pero que Israel las había adoptado como para ellos, así como esto de la Navidad, que estos son culturas que es del mundo, pero que se ha impregnado el pueblo de Dios con ella. Y mira lo que dice, mira lo que hizo este rey Ezequías, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Bueno, esta serpiente, dice aquí que estos hijos de Israel le quemaban incienso a esta serpiente. Imagínense, si con esa serpiente hacían esto, ¿qué no hubiesen hecho con el cuerpo de Moisés o el lugar de enterramiento? ¿Qué no hubiesen hecho? Si a la serpiente le hacían esto, ¿qué no hubiesen hecho los israelitas con el cuerpo de Moisés? Pues es tremendo, ¿no? Es tremendo. Pues lo mismo con la Navidad. Dios no ha permitido que se sepa esta fecha para guardar nuestra alma de no corrompernos, pero ni aún así hemos obedecido, ¿no? Sino que todo lo contrario, lo hemos disfrazado de espiritualidad. ¿O ustedes creen que si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y le preguntáramos a este israelita que le quemaban incienso a esta serpiente de bronce, y le hiciéramos así como lo podemos hacer hoy preguntándole a cualquier creyente que está ahí adornando y decorando su Belén y decorando las iglesias y todas estas cosas, le preguntamos a cualquiera, oye, ¿por qué estás cometiendo idolatría? ¿Por qué estás haciendo? No, esto no es idolatría, lo estamos haciendo para Dios, estamos conmemorando, en este caso ellos estaban conmemorando aquí con la serpiente de bronce, estamos conmemorando lo que Moisés hizo en el desierto, recordando lo que Moisés hizo, y estamos haciendo una conmemoración. Nosotros no estamos haciendo idolatría,
Si les pudiéramos entrevistar a estos israelitas que quemaban incienso ante esta... Nosotros no quemamos incienso delante de ningún Belén, nosotros no quemamos incienso, nosotros estamos quemando el objetivo, estamos quemando las ordenanzas, estamos quemando el diseño que Dios estableció. Dice, a los otros pueblos se les es permitido, mas a nosotros no, al pueblo escogido de Dios no les es permitido. Entonces, voy a dejarlo aquí, me he extendido más de lo que yo quisiera, pero es un tema que se puede hablar mucho, pero no por mucho hablar, no por mucho decir, más de lo que ha dicho Dios, no hay hombre que pueda decir más de lo que es Dios, y si no somos capaces de obedecer a Dios, estoy seguro que la mayoría, aunque no estoy diciendo esto para que nadie obedezca lo que yo estoy diciendo, sino es para que reflexionemos hasta qué punto va a seguir prevaleciendo en nosotros, los hijos de Dios, nuestro parecer, por muy adornado de espiritualidad que le queramos poner, ante la palabra de Dios, Jeremías, voy a buscar este pasaje, Jeremías 10, que esto ya lo he leído en otra ocasión, ¿sí? Un momento, Jeremías 10, dice, mira lo que dice la palabra y con esto finalizo. Oíd palabra que Jehová, oíd, pero no solamente oíd, obedezcamos ya por fin, ya de una vez por todas. No solamente son, dice, como dice la Escritura, no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de ella, los que tengamos que obedecer a la palabra. Hay mucha gente la oye, pero pocos la obedecen, o pocos la obedecemos. Yo tengo que incluirme en ello también. No estoy diciendo aquí que yo sea el más santo y muy lejos de estarlo. A mí me queda mucho por obedecer también acerca de la palabra. Pero hay que empezar, hay que comenzar. Dice Jeremías 10, oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Aquí esta casa de Israel, ya está hablando en otras ocasiones, somos este mismo pueblo que hoy en día se le llama cristianos. Soy ese mismo, son libro de Oseas capítulo 1 y capítulo 2, nos lo deja clarísimamente, somos nosotros ese pueblo. En fin. Así ha dicho Jehová, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, no las aprendáis, esas cosas, esas culturas, esas enseñanzas, esos adornos, esas cosas por muy bonitas, esas luces, todas esas cosas, hablando de luces. Jesús dice que Él es la luz del mundo, sin embargo lo que brilla en la Navidad son las luces de Navidad, donde no es la luz de Cristo precisamente la que está alumbrando el mundo, donde todos se quedan maravillados, donde todos vamos a donde todos queremos correr a ver esas luces, no vamos corriendo a ver la luz de Cristo. Ya lo sé, esto parece un poco exagerado así decirlo así de esta manera, pero en fin, lo que quiero decir con todo esto es que todo es más importante que Dios en estas fechas. Entonces, es una fiesta de Dios, se la estamos dedicando a Él, no nos engañemos a nosotros mismos, no es verdad. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de la señal de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Las costumbres, esas enseñanzas, esas culturas, esas festividades, son vanidad. Entonces, hablando aquí de un árbol que ellos van a cortar y a ver qué lo relacionan, y esto yo lo he hablado anteriormente, dice, porque el leño del bosque cortaron con obra de manos de artífice con buril. Con plata y con oro lo adornan y con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Está hablando de un árbol, de estas personas, y aquí donde viene un poco el tema del origen de la Navidad, del arbolito que hoy ponemos en casa, lleno de decoraciones. Aquí dice que lo adornaban con plata y oro. Hoy en día le ponemos bolitas redondas que simulan esos colores, dorado, y todos esos colores todos esos colores que simulan estos, dice que lo tenían que sujetar con clavos y martillos al suelo, en fin, ¿no? Dice, pero este es el tema que tiene que ver con el árbol y yo no voy a entrar en este detalle porque, como he dicho, la información está abierta para que todo el mundo la conozca. El asunto es si queremos o no queremos oírla o obedecerla. Pero lo importante es lo que dice, no, dice, así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, no aprendáis, porque las naciones de los pueblos y sus costumbres son vanidad. No las hagamos. Pero bueno, aquí yo lo dejo. Quiero dejarlo aquí. Me gustaría ahondar más sobre este asunto, pero creo que no es necesario. No es necesario porque a la final
sé lo que va a suceder. Lamentablemente Dios ya lo sabía. De hecho, cuando Dios estaba dando esas instrucciones al pueblo de Israel, Él ya sabía de antemano que ese pueblo le iba a desobedecer. Él ya lo sabía de antemano. Y así se lo dijo a Moisés. Se lo dejó antes de que Moisés muriera. Dios le dijo a Moisés: este pueblo que voy a introducir en esta tierra, este pueblo va a cometer todo esto, me va a faltar a todas las leyes que yo le estoy estableciendo, las va a incumplir todas, y yo los voy a castigar y los voy a enviar cautivos. Y en fin, Dios le dijo a Moisés todo lo que iba a suceder, que efectivamente sucedió. Y hoy en día, lo mismo. Dios sigue hablando, porque Dios no ha parado de hablar. Dios sigue hablando de muchas maneras, de muchas formas. Pero como dicen, hoy en día nos habla a través de su Hijo, a través de la palabra. Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne, Él se hizo carne. Pero el asunto es que así como ese pueblo de Israel no obedecía, yo sé que la mayoría van a seguir aferrándose al deseo de sus corazones. Es que es algo tan difícil de arrancar de nosotros, porque lo llevamos desde pequeño. Es tan difícil arrancarlo que lo vamos a decorar de todo tipo de espiritualidad para no obedecer. Le vamos a poner todo adorno de espiritualidad para no obedecerlo. Pero eso ya es cada uno delante de Dios. Dios les bendiga.